Muy buenas tardes a todas y todos los miembros de la comunidad universitaria, de la comunidad del CUSEA, la sociedad jalisciense, la sociedad en general. Sean bienvenidos a una edición más de Dialogando con, en este mediodía de jueves 3 de septiembre, desde el CUSEA. El día de hoy me encuentro en el CIE, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, transmitiendo en vivo y en directo para todas y todos ustedes. Mi nombre es Edgar Quintanilla y estoy muy feliz de, primero que nada, estar aquí en casa, CUSEA, y estoy muy feliz de presentarles a nuestro invitado de este mediodía, quien nos hablará sobre el análisis de la relación entre las variables socioeconómicas y las probabilidades de morir a causa del COVID-19. A nombre del Centro Universitario del CUSEA, me permito presentar al doctor Willy Walter Cortés de Actayo, quien es profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos del CUSEA. También me permito presentar al doctor Guillermo Sierra, quien es el coordinador de métodos cuantitativos de este centro universitario, quien este mediodía nos hará el favor de fungir como el entrevistador para el doctor Willy. Ambos doctores, bienvenidos, muchísimas gracias por el favor de estar este mediodía con la comunidad de su casa, que es CUSEA, y bienvenidos al diálogo. Gracias. Muchas gracias. Cedo entonces el uso de la voz para iniciar este dialogando con al doctor Guillermo Sierra, quien nos presentará al doctor Willy Cortés. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Les doy la bienvenida a todos, integrantes del CUSEA o miembros externos de la comunidad de Jalisco. Quiero agradecerles a las autoridades del CUSEA, a la unidad de difusión, a Sara Leos, a Edgar Quintanilla la invitación para servir de entrevistador al doctor Willy Cortés. Muchas gracias. Pues miren, les quisiera iniciar dando un resumen curricular del doctor Willy Cortés. Su historia es muy amplia y muy productiva, entonces para no pasarnos la mitad de la entrevista leyendo el currículum, pues voy a decir algunas de las cosas más importantes. Bueno, su formación es una formación muy completa, muy buena. Estudió en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos su doctorado en economía. También estudió en la American University de Washington su maestría en economía y en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, un curso de evaluación de proyectos, y también en la Universidad Mayor de Santa Marcos en Lima, Perú, el equivalente a la licenciatura en economía. Bueno, también ha tenido diversos cargos administrativos. Por el momento es profesor titular C del Departamento de Métodos Cuantitativos. También es coordinador del cuerpo académico de temas de economía internacional, de finanzas y desarrollo. Y bueno, ha sido dictaminador de varias revistas científicas y de varios journals de México y de todo el mundo. Ha sido coordinador de la maestría en economía, ha sido coordinador también de doctorado. Y bueno, una característica muy importante es que es un excelente profesor, es uno de los excelentes profesores que tenemos aquí en el centro. De hecho, yo invitaría a todos los alumnos, a todos los chicos, chicas que están en el CUSEA de carreras de economía y de carreras de administración financiera y afines, que no perdieran oportunidad de llevar clases con él. Es un investigador muy renombrado, es de los pocos investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 3, entonces, pues es toda una leyenda y no pierdan oportunidad de inscribirse. Todos sabemos que no es un curso fácil, pero pues lo que nos cuesta trabajo es lo que vale la pena. Entonces, en la formación de recursos humanos, yo me atrevería a decir, el doctor pues ya tiene su tiempo aquí en el CUSEA, incluso algunos de sus alumnos ya se fueron, estudiaron maestrías, doctorados fuera, regresaron y ha hecho escuela aquí en el centro, en el área de economía, en su estilo de administración. A veces está un poco más visible, a veces está muy dedicado a sus proyectos. Es muy reconocido en el ambiente académico y de investigación a nivel nacional. Entonces, para mí es un honor poder hacer una entrevista sobre sus temas de investigación y ojalá que haya muchos alumnos conectados, que muchos alumnos conozcan qué es lo que está haciendo, una pequeña parte de la investigación que está haciendo. De veras, yo me atrevería a decir que es uno de los economistas líderes que tenemos aquí y econometristas. Entonces, pues de lo que nos platique siempre podemos aprender. Entonces, yo le agradezco al doctor Willy Cortés, repito el agradecimiento a las autoridades, y pues el esquema de entrevista es muy informal.
Entonces, relájate, Willy, doctor Willy, yo también. Es como si estuviéramos en una plática de café, todo fluye. Y si hay en algún momento alguna aclaración o alguna pregunta, pues yo te comunico, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar con la pregunta general. Pues cada vez avanza más la econometría, avanza más la economía en términos de utilizar herramientas matemáticas. Vivimos en un contexto que todos conocemos. En México, pues van más de 600,000 casos de enfermos de muertes de enfermos de COVID, más de 65,000 muertes. En el aspecto de caída del PIB, pues no van bien las cosas. Sabemos que en el último trimestre referente al anterior hubo una caída de 17% y 18.7% si comparamos los trimestres, el último con el del año pasado. Entonces, sabemos que está la parte de la economía, pues no la mejor, no solamente en México, en el mundo, en particular en Jalisco también sabemos los números, tenemos alrededor de 2,400 muertes, mucho menor que en otros estados. Y entonces el tema es muy oportuno y es muy interesante. Pues a reserva, le digo, pues lo van a estar escuchando fundamentalmente estudiantes y lo que usted necesite presentar, doctor, como gráficas y en un lenguaje muy coloquial. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿cuál es la relación entre las variables socioeconómicas y la probabilidad de morir por COVID-19? Adelante, Willy, a ver qué nos puedes platicar. Antes de empezar esta plática, quisiera agradecerlos a la unidad de difusión, a Edgar, esta invitación para poder, pues un poco presentar el trabajo que estamos haciendo, y un poco la temática de la problemática que nos está, pues ahora sí que afectando a todos, ¿no? Yo creo que uno de los efectos colaterales de la pandemia ha sido el tener que repensar o retomar algunos aspectos que hasta antes de esta pandemia no le dábamos la debida importancia, ¿no? Pero que siempre ha estado ahí y para nosotros pues sentíamos que era un problema, ¿no? Y esto tiene que ver con el sistema de salud. No es el único, evidentemente. Esta pandemia ha hecho de que surjan varios otros problemas y yo creo que parte de ahora sí que de poder encaminar la economía, la sociedad, es retomar estos otros problemas adicionales, el problema de la educación, el problema de la economía informal, el problema en general, el problema económico, ¿no? Cómo reactivamos la economía. Pero bueno, en lo que se refiere al sistema de salud, por ejemplo, uno cuando comienza a leer los planes de los gobiernos en etapas de recesión o desaceleración y cuando tienen que comenzar a cortar gastos, pues de los sectores que más son afectados es salud y educación, ¿no? Entonces, estas políticas de austeridad siempre comienzan por estos dos sectores. Y esto, que tal vez en esos momentos no le prestamos tanta atención, eventualmente comienza a tener efectos sobre la estructura del sistema de salud de las economías, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos ahora que tenemos que ir a un hospital, tenemos que sacar citas, pues la cita no te la dan inmediatamente, ¿no? Sino que te dan hasta pues una semana, 2 semanas, o quién sabe, hasta más tiempo, ¿no? Medicinas, no hay medicinas, no todos tenemos sistema de salud. Y entonces, ahora esto se ha magnificado con el problema del virus, de la pandemia, del COVID-19, ¿no? ¿A qué voy? De que en salud, no es solamente un problema de
darle recursos, ¿no? Sino que el sistema de salud ya tiene un problema o tiene raíces socioeconómicas, ¿no? Es el resultado de lo que está pasando en la economía en el área de distribución del ingreso, en la parte de pobreza, en la parte de marginación. Y entonces, existe lo que se llama inequidad en salud, ¿no? Lo que los epidemiólogos llaman inequidad en salud. Esto es, de que cuando se viene un choque de salud, como este caso, la pandemia, no afecta de igual manera a todos los segmentos de la población, ¿no? Hay segmentos de la población que son más afectados que otros, o hay segmentos de la población que pueden librarla más fácilmente que otros segmentos, ¿no? Entonces, ese es por un lado, y eso está muy asociado a esto que pues nosotros conocemos, los economistas conocemos como desequilibrios o inequidad en la distribución del ingreso, ¿no? No solamente es eso, sino que también las características de salud de las personas, el hecho de que una persona tenga mayor salud o sea más saludable que otra persona, también está asociado a estas características sociodemográficas, ¿no? Simplemente que no, uno lo da por sentado, pero realmente no hay trabajos que traten de relacionar estas características sociodemográficas a su estado de salud, ¿no? Hay trabajos en Inglaterra donde para poder relacionar estas variables sociodemográficas al resultado de salud de las personas, hacen encuestas, ¿no? A nivel de individuos, a nivel de familias, y hacen un seguimiento en varios años de cómo esta situación sociodemográfica, económica, está teniendo algún tipo de efecto sobre su condición de salud de las personas, ¿no? Ahora, pero son esfuerzos muy, muy aislados. Realmente no hay tantos trabajos que hacen este tipo de investigación. Y a mí me llamó mucho la atención dos comentarios que escuché en las noticias de parte de políticos, ¿no? Uno era de que la pandemia o el virus era una enfermedad de ricos, ¿no? Y que no afectaba a los pobres, casi, ¿no? Claro, esto era en los inicios de la pandemia, ¿no? Pero que eventualmente, pues esto evidentemente no es cierto, ¿no? Y el otro comentario que me llamó también la atención era de que las personas que traen precondición tienen una mayor probabilidad de morir, ¿no? Y entonces un poco me quedé pensando en eso y yo decía, bueno, sí, la precondición, pues sí, en el corto plazo afecta, ¿no? Tu probabilidad de morir si es que te da, si te llegas a infectar del virus, ¿no? Pero esta precondición en realidad tiene unas raíces socioeconómicas, demográficas, ambientales, que está muy relacionado con el espacio geográfico donde viven estas personas. Entonces, pues, se me ocurrió comenzar a investigar estos temas, ¿no? Y esto, pues, nos salió la oportunidad a un proyecto a una convocatoria que realizó CONACYT sobre estudios del COVID y que fue una convocatoria a nivel nacional, ¿no? Entonces, metimos este proyecto como parte de las investigaciones que hacemos ahí en cátedras y nos aprobaron el proyecto. Entonces, esto es, digamos, uno de los diferentes trabajos de investigación que estamos haciendo ahí en cátedras, donde estamos relacionando esta parte de la relación entre variables socioeconómicas demográficas con el
enfermedad, la velocidad de contagio o la probabilidad de morir a raíz de el COVID-19, ¿no? Entonces, esto es un trabajo en proceso, este proyecto que específicamente tratamos de evaluar el efecto o el impacto que tienen estas variables sociodemográficas sobre la probabilidad de morir de las personas, en adición a las precondiciones de salud, ¿no? Dadas las características individuales de las personas. Características individuales como género, edad, ¿no? Y todas estas precondiciones de salud. Para ello utilizamos la base de datos que la propia Secretaría de Salud publica. Tiene que ver con datos, ellos le llaman datos abiertos del COVID, que es unos datos diarios que ellos publican, han estado publicando. Entonces, esta base de datos, cada día hay una nueva base de datos con nuevos casos y los casos que se van repitiendo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar 3 días de esta base de datos, 25 de mayo, 29 de junio y 27 de julio, es más o menos un mes de diferencia, de esta base de datos y hacer un análisis a nivel individual, ¿no? Evidentemente el número de casos ha ido aumentando conforme pasan los días de la enfermedad. Y a esta base de datos le complementamos datos de CONAPO, de CONAPO, sí, de Coneval y de INEGI, que tienen o presentan información de variables socioeconómicas a nivel municipal. Entonces, esto es un trabajo que más o menos combina información a nivel individual con información a nivel municipal, ¿no? Un poco las características a nivel municipal de la zona de residencia de las personas que han sido, por lo menos, hecho la prueba del COVID-19, ¿no? Muchas de estas personas resultaron negativas al COVID, otras positivas, y de las positivas, bueno, y otro grupo de todavía sin resultado, porque como la prueba se demora varios días, hay un grupo de más o menos un 10% de las personas que están en esta base de datos que son incierto aún en el resultado, ¿no? No se sabe si en esos días era positivo o negativo el resultado de sus pruebas. Entonces, en el trabajo se toman estas bases de datos, estas observaciones, y se complementa con datos a nivel municipal para tratar de evaluar el efecto que puedan tener estas variables socioeconómicas sobre esta probabilidad de muerte, ¿no? Controlando por las características individuales. Creo que ya me pasé del... No, adelante. Muy interesante, Willy. Entonces, de alguna forma, las características sociodemográficas y económicas establecen una precondición, digamos, que puede ser más vulnerables o no a la gente, y llega un choque externo como es la pandemia, que provoca de alguna forma, pues, la cantidad de muertes que tenemos. Y en un mosaico como es México, que parecen a veces como distintos países en alimentación, en las condiciones del clima y todo, pues va a ser muy enriquecedor. Pues tal vez una siguiente fase, el modelo puede ser muy técnico, pero ¿pudieras adelantarnos un poquito cuál sería? Sé que me dices, sacamos datos de los mismos que se enferman del COVID, del Coneval, de CONAPO, pero más o menos, digamos, sobre todo para los estudiantes y tal vez algunos colegas que
no están en áreas tan afines. ¿Cómo pudiera funcionar el modelo, así en términos generales, Willy, por favor, doctor Willy? Mira, la idea es, en la base de datos te dan 3 fechas. Te da la fecha de cuando la persona comenzaron a tener los primeros síntomas, o sea, la fecha de que iniciaron sus síntomas. Tiene una segunda fecha de ingreso al sistema de salud, cuando acudieron ellos al hospital a checarse. Y la tercera fecha es si ya falleció o no, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es, si la persona ya falleció, pues, le dimos el dato 1 y creamos una variable dicotómica. 1 si la persona falleció y 0 si la persona sigue viva, ¿no? Ahí tenemos el dato de si fue positivo o negativo su prueba de COVID, ¿no? Tenemos el dato de la edad, tenemos el dato de género, y el tipo de precondición, el tipo de hospital en el que se atendió, la zona de residencia, el municipio de residencia y el municipio en el hospital en el que se atendió. A esta información, no es mucha tampoco, le complementamos, te decía, con la información de a nivel municipal, que está publicado por Coneval, por la INEGI, sobre datos basados en el censo económico, porque también queríamos ver si el tipo de trabajo, si están por ejemplo, en el sector comercio, al por menor, si están en el sector servicios, si están trabajan en transporte, si trabajan en restaurantes, hoteles, tiene algún tipo de incidencia sobre esta probabilidad de morir, ¿no? Entonces, ahí hicimos, pues, juntamos diferentes bases de datos, armamos una gran base de datos, para poder hacer el análisis. Entonces, la idea es, bueno, y las precondiciones, ¿no? La precondición de salud de cada persona. Entonces, el modelo es un modelo de probabilidad. Decidimos utilizar el modelo, el Logit, por la facilidad que implica su manejo, donde el valor de 1 es si la persona falleció y 0 es si no falleció, por lo menos en la fecha en la que apareció la publicación de esa base de datos, ¿no? El trabajo no ve que, o sea, no sabemos, en nuestra base de datos no está contabilizado si esta persona que el 25 de mayo aparece como viva, 1 o 2 semanas después falleció, ¿no? Eso ya escapa a nuestro análisis. Entonces hicimos 3 cortes, 25 de mayo, un mes después, 29 de mayo, y otro mes después, 29 de junio y 27 de julio. Decidimos tomar un mes de diferencia más o menos para tratar de evitar que los casos se repitieran, las personas, y decidimos tomar los días lunes, que son los días donde toman información o publican la información del fin de semana, ¿no? Si uno mira las estadísticas que presenta la Secretaría de Salud, los lunes hay un pico, ¿no? Porque es la información que acumula o que guarda del fin de semana. Entonces decidimos tomar esos lunes y se hace un análisis para cada uno de los meses de forma independiente. Ahora, el análisis que hacemos está basado en esta base de datos. Es muy probable de que todas las personas que hayan fallecido por COVID no estén en esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que nunca se hicieron la prueba, nunca fueron a un hospital, pues no van a estar aquí en esta base de datos. Y que fallecieron en su casa, no está en esta base de datos, ¿no? Entonces,
Es evidente que estos datos que estamos analizando está subrepresentando el número de casos totales, ¿no? Porque solamente se están considerando las personas que se hicieron la prueba. Las pruebas de COVID entraron a esta base de datos. Los que no se hicieron la prueba, pues no van a estar aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta cifra negra? No lo sabemos realmente, ¿no? Puede ser 7 veces, 10 veces. La magnitud del número de casos que no están considerados en esta base de datos, pues hasta ahorita no tenemos una idea, ¿no? Eventualmente lo sabremos una vez que se coteja el número de datos fallecidos por parte de de la Secretaría de Salud, de los casos de fallecimiento y que hayan sido asignados a COVID y que no necesariamente se hicieron estas pruebas, ¿no? Entonces, es un modelito de Logit con variables individuales, ¿no? Las que te mencionaba, y estas variables a nivel municipal, que tratan de describir las características por ejemplo, de la vivienda, ¿no? Si la vivienda tiene o no tiene agua entubada, si la vivienda tiene o no tiene excusado, si la vivienda tiene o no tiene sistema eléctrico. Otro tipo de variable que estamos tomando es el número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Personas que son datos a nivel municipal, ¿eh? Entonces, también hay un índice de Gini para un poco meter la variable de desigualdad en la distribución del ingreso a nivel municipal. También, densidad poblacional, un poco pensando en esto del contagio, lo que tuvimos buscar, tenemos dato de población del municipio y el dato del área en kilómetros cuadrados del municipio, entonces calculamos la densidad poblacional por municipio, también la metimos como variable que pudiera o no tener algún efecto sobre esta probabilidad de morir, ¿no? Un poco características del ambiente en el que estas personas viven, ¿no? Entonces, el trabajo, evidentemente, yo les comentaba que todavía está en proceso, no es un trabajo concluido porque sí necesitamos hacer muchos ccálculos, pero tenemos ciertos resultados ahí, no sé si igual, si se permite presentar algunas datos. Sí, claro que sí, Willy. Mira, nada más deja hacer una pequeña intervención. Es muy interesante, muy ilustrativo lo que dices. La ciencia va avanzando con la información que se tiene y ningún modelo es completo. Entonces, las inferencias y los pronósticos que se hacen con lo que se tiene de información. Y lo interesante es que, aunque no sea información completa ni por cuestiones de origen, pues siempre es muy importante sacar conclusiones. Entonces, creo que hay una labor ahí hay una limitación en los datos, pero hay una labor de estar tratando de obtenerlos. Entonces, pues eres la siguiente parte de la entrevista. Sé que es un proceso que todavía no está concluido, pero si quieres platicarnos un poquito del avance o de lo que tú tengas, pues con mucho gusto, Willy, adelante. Ok, entonces voy a compartir pantalla. Ok, entonces, nada más déjenme presentar estos cuadritos. Sí se ve, ¿verdad?
Miren, como les decía, el análisis se hace de manera individual en 3 días, 25 de mayo, 29 de junio y 27 de julio, y esto es el número de personas que salieron positivo a la prueba, ¿no? El 31% de 225,000. 650 personas estuvieron o se hicieron la prueba en este día o forman parte de la encuesta de este día, ¿no? Si ustedes se dan cuenta también, el número de personas va en aumento, ¿no? En el 29 de junio ya hubo más de 500,000 de personas y el 27 de julio ya estuvo cerca de 1,000,000 de personas. Entonces, evidentemente, conforme pasan los días, el número de personas infectadas va creciendo y por lo tanto el número de personas que están siendo hechas la prueba del COVID y forman parte de esta base de datos, ¿no? Entonces, más o menos el 31% de estas personas dieron positivo, el 25 de mayo subió al 38, 39% y el 27 de julio llegó al 42%, ¿no? En el segundo cuadro, el de abajo, están ya las personas que fallecieron dentro de esta base de datos, ¿no? Y de las que fallecieron más o menos casi el 5% el 25 de mayo, este porcentaje subió a 6.4% el 29 de mayo y bajó un poquito para el 27 de julio, ¿no? En términos porcentuales, esto es con respecto al total de personas, ¿no? Ahora, en estas personas fallecidas debo mencionar que no necesariamente todas las que dieron positivo en la prueba fallecieron, porque hay algunas personas que tuvieron como resultado pendiente, entonces no se sabía, al momento de que fallecieron, no se sabía si estaban positivos o negativos en el resultado de esta prueba, ¿no? Entonces, digo, eventualmente si falleció uno pensaría que sí dieron positivo, pero nomás hacer esa mención. Para el caso de Jalisco, por ejemplo, igual, el número de personas fue creciendo. El 25 de mayo teníamos 10,700 personas que pasaron la prueba, se hicieron la prueba más bien. El 29 de junio fue 24,700 y el 27 de julio fue 38,000. En términos de, aquí tengo defunciones por grupo de edad, ¿no? Total fueron, esto es más o menos, esto es en porcentaje, ¿no? 2.7% de las personas de estos 10,000 fallecieron, 4.5% de estas 24,000 y 5.6% de estas 38,000 fallecieron en solo Jalisco, ¿no? Y aquí hice una desagregación por grupo de edad, ¿no? Ahora, uno pensaría que normalmente te dicen que son las personas mayores de 65 años las que tienen una mayor probabilidad de fallecer. Pues aquí en Jalisco son más o menos el grupo de 16 a 65 las que traen una mayor proporción entre las personas que fallecieron, ¿no? Lo que hice fue después, no se ve esto de acá. Este es el número de días que toman las personas antes de fallecer, y en las 3 fechas que estamos analizando, ¿no? Y en promedio, más bien, el mayor número de fallecimientos toma más o menos 7 a 8 días, ¿no? Que son los puntos estos altos de esta distribución, ¿no? 7, 8 días, y esto se repite en los 3 días. Entonces es un promedio de el número de días de agonía de la persona, ¿no? Hay casos en los que una persona ha tomado hasta 40 días
antes de fallecer, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? Pues es también parte de, ahora sí que de una investigación más profunda sobre qué es lo que hace que una persona fallezca más rápido que otras, ¿no? Aquí lo que hice fue distribuir las muertes por quintiles. En cada bloque son las 3 fechas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el quintil número 5 es donde el porcentaje de muertes es más alta que en el quintil 1, y esto se repite en los tres periodos, en los 3 meses, ¿no? Entonces, por lo pronto, si dividimos la pobreza extrema en quintiles, los del quintil 5 son los que tienen una mayor alta tasa de fallecimientos, de muerte, comparado con las personas que están en el quintil 1, ¿no? Y esto es por Gini. Aquí ocurre lo contrario. Las personas que están en el quintil más alto del Gini son las que tienen una más baja tasa de muerte, ¿no?, que las personas que están en el quintil primero, ¿no? Entonces, ocurre todo lo contrario que en el caso de la pobreza extrema que vimos en el caso anterior. Y esto se repite cada mes, ¿no? A ver, aquí está por precondición de salud. Solamente tomé los más significativos, porque estaba también embarazo, había otro tipo de precondición que también estaba asociado a las tasas de muertes, pero en los datos que analicé no salían tan altos el porcentaje, entonces lo excluí, ¿no? Evidentemente el que es más alto son la persona que tiene neumonía, son los que tienen una más alta proporción de fallecimientos, y esto se repite cada uno de los meses, seguido de personas con diabetes y personas que tienen la enfermedad pulmonar, ¿no?, EPOC, de obstrucción crónica, creo que es, enfermedad pulmonaria, obstrucción crónica, que son las de más alta proporción asociados con las muertes, ¿no? Y en segundo grupo ya están las otras de renal crónica, inmunosupresión, hipertensión y personas con problemas cardiovasculares, ¿no? Digo, esto más o menos se mantiene en los meses, en los 3 meses. Y ese es el modelito que se estima, es un logic, ¿no? Y pues las variables que estoy metiendo son características de riqueza del municipio, de residencia, Gini, rezado social, pobreza, y características de estructura de producción del municipio, ¿no? Bueno, aquí ya esto ya es en base a los estimados, a la estimación, es la distribución de la probabilidad de morir, ¿no? Un 40%, no, más bien es un 56% de las personas tienen una probabilidad, de las que forman parte, que se hicieron la prueba, ¿no? Debo aclarar esto, tienen una baja probabilidad de morir, ¿no? Aquí abajo en el eje horizontal estoy midiendo la probabilidad de morir, ¿no? Y ya de ahí pasa hasta menos del punto, ¿qué será? 0.0203%, ¿no? De morir. Entonces, es un poco para ver cómo está distribuida esta probabilidad de morir según el porcentaje de las personas que formaron parte de esta base de datos. Y aquí ya está un poco el análisis de las probabilidades, resultado final. En el eje horizontal tengo la edad de las personas,
y esto es la probabilidad total de fallecer a causa del COVID en los 3 meses. La línea azul es en el mes de mayo, la línea naranja es en el mes de junio y la línea gris es en el mes de julio, ¿no? Entonces, como que aumenta esta probabilidad de morir conforme nos íbamos moviendo de mayo a junio a julio, ¿no? No me alcanzó a meter los datos de agosto, pero hubiese sido interesante ver qué pasa en agosto, si esta tendencia sigue o se revierte un poco, ¿no? Pero ya no me alcanzó el tiempo para hacer el análisis, ¿no? Oye, perdón la interrupción. Entonces, una persona con una misma edad, por decir 70 años, conforme va transcurriendo el tiempo, ¿tiene mayor probabilidad de morir? Si le diera COVID. Exacto. Esto era en mayo y ahora esto es en junio, julio. Ahora, ¿por qué? Porque acuérdate que se va, el virus se va esparciendo, ¿no? Hacia municipios, todavía hay falta esa parte del análisis si es hacia municipios más pequeños o hacia municipios más pobres. Entonces, las condiciones del sistema de salud como que va cambiando y por lo tanto las probabilidades de morir va cambiando, ¿sí? Por eso el cambio en estas probabilidades, ¿no? Sí. Esto es ya un poco controlando por pobreza extrema. Lo que hice fue también igual dividí pobreza extrema en quintiles, ¿no? El quintil 1 siendo el menos pobre y el quintil 5 el más pobre. Y esto es para el mes de mayo. Esto es mayo, porque esto análisis se puede hacer para junio y julio, ¿no? Y un poco ver cómo va cambiando la composición. Y también una cosa que sí se saca de esto es de que, pues sí, la probabilidad de morir cambia conforme, según si la persona está dentro de alguno de estos quintiles, el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Aquí en este caso la de mayor probabilidad son las que están en el quintil 1, ¿no? Y que era el caso de que decían que solamente afectaba a los ricos, ¿no? Una enfermedad de los ricos y no una enfermedad de los pobres. Seguramente esto cambia en junio y julio, cuando ya las personas que son más afectadas ya no son tanto, bueno, son más bien ya abarca municipios más pequeños o municipios con mayor pobreza, mayor índice de marginación, ¿no? Pero esto es solamente del mes de mayo. Entonces, Willy, 2 personas de la misma edad, pero en diferente estrato económico, tienen distintas probabilidades de morir. Exacto, sí. Aquí sí, uno puede medir la distancia entre, por ejemplo, para 70 años, puede medir la distancia entre estos 2 puntos y eso sería la diferencia en la probabilidad de morir, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la brecha entre las curvas se va haciendo más amplia conforme la persona tiene más edad, ¿no? Le puse 100 años, pero seguramente no hay tantos casos de 100 años, pero para 90 años la brecha es esta magnitud comparado que con una persona de 60 años. Entonces, o sea, no solamente es si la pobreza de esta persona es de cierto nivel, sino también si esta persona tiene más edad, ¿no? Es mayor de edad.
Entonces, conforme aumenta la edad de la persona, esta brecha se va haciendo pues, más grande, aumenta la probabilidad de fallecer, ¿no? Bueno, y esto ya, estos son los resultados del modelo. No me quiero entretener aquí porque sí son bastantes datos, ¿no? Entonces, era un poco lo que quería presentarles, dependiendo de las características de las personas. Primero, características individuales, edad, género, si tiene precondición, qué tipo de precondición, y dependiendo también de el tipo de vivienda en la que vive, si tiene o no tiene algún tipo de carencia, ¿no? La probabilidad de fallecer cambia, ¿no? Entonces, tenemos ahí, uno puede hacer múltiples escenarios para casos específicos y evaluar su probabilidad de fallecer, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea de este trabajo, evaluar el impacto que tiene y como vimos, sí hay un impacto de estas variables socioeconómicas, demográficas, sobre esta probabilidad de fallecer. Ahora, ¿para qué nos sirve esto, no? ¿De qué nos sirve saber todo esto? Bueno, yo creo que una de las cosas es en términos de políticas públicas de salud, ¿no? Ya sabes qué población, qué segmento de la población es más afectada por este tipo de enfermedades, y entonces de lo que tienes que tratar y como medida de planeación o prevención es comenzar a evaluar, tomar las medidas para que este grupo de personas no se vean tan afectadas, ¿no? Igual, aquí no está, pero se puede inclusive incorporar el tamaño de la población, ¿no? Entonces, ver si, en efecto, por ejemplo, la probabilidad de morir en municipios pequeños es más alta que en municipios más grandes, ¿no? No lo tengo en este modelo, en este que acabo de presentarles, pero sí se puede incorporar sin mayor problema, ¿no? Entonces, puedes evaluar si vivir en un municipio pequeño te ayuda o no a tener una mayor o menor probabilidad de fallecer como consecuencia del COVID, ¿no? Ahora, esto es en términos de este tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? En el que la velocidad de contagio, pues también depende no solamente de lo que digan las autoridades, sino que ahora sí que de si la ciudadanía sigue o no sigue las reglas, ¿no? Para evitar o para reducir esta velocidad de contagio, ¿no? Y eso tiene que ver también con las condiciones de trabajo, ¿no? Trabajo depende de, oye, si yo soy informal, pues yo tengo que, ¿no? A fuerza estar aquí en la calle y no puedo hacer homework, ¿no? Pues, Home office. Willy, excelente exposición. Creo que hay algunas preguntas y las está coordinando Edgar. Entonces, creo que tenemos unos minutos. ¿Podrías también apoyarnos en responder algunas inquietudes, doctor Willy? Okay. Adelante, Edgar. Muy bien, muchas gracias, doctor Willy. Muy interesante todo lo que nos está comentando en este mediodía. Tenemos algunas participaciones de nuestra audiencia. Emilio Ramos nos hace dos preguntas. Nos dice, ¿se puede analizar a través de una variable DOMI si existe una mayor correlación entre personas afectadas por hipertensión y COVID? O sea, el modelo sí, el modelo te permite hacer eso, ¿no? Te permite calcular de manera independiente la precondición que trae la persona y cómo eso afecta a tu probabilidad de morir. Sí, el modelo sí te permite hacer eso.
Ok, y la segunda pregunta que nos hace Emilio Ramos es, ¿hay una mayor probabilidad de contagio en zonas de bajos recursos? Mira, aquí, este modelo no ve contagio. Aquí lo que hicimos fue un análisis de la probabilidad de morir. Otro modelo hubiese sido plantear la probabilidad de verse infectado. No lo he pensado, pero ahora sí que me dejó la duda. Pero el modelo no ve contagio, en primer lugar. Ahora, la base de datos es ya de personas que se hicieron la prueba. O sea, ya implícitamente, de alguna manera, ya por lo menos la persona siente que ya fue contagiada, ¿no? Entonces, para poder ver el contagio, tendríamos que tomar toda la población de municipio, ¿no? O de determinada localidad y recién ahí ver la velocidad a la que se esparce el contagio, ¿no? Precisamente sobre el tema de políticas públicas que nos estaba comentando, ¿qué tanto, primero que nada, qué tanto beneficia las pruebas, las PCRs en instituciones públicas, el caso del drive-thru de la Universidad de Guadalajara, en el CUPSI, en el CUCOSTA? ¿Qué tanto ayudan para este tipo de modelos que se nos está presentando? Y en segunda, si el gobierno, tanto federal como estatal, debería de estar haciendo más pruebas a más población. Mira, la idea, hasta donde yo entiendo, la idea de las pruebas es saber, ¿no? Si tu población está o no está infectada, ¿no? Es de entrada. O sea, si sabes, por ejemplo, tú tienes una población en Jalisco que es 6 millones, más o menos, toda la área, bueno, pongamos 6, no, la verdad no tengo el número exacto. Entonces, si tú haces las pruebas a los 6 millones, pues puedes saber exactamente cuál es la proporción de personas infectadas o no, ¿no? Entonces, si tú no haces las pruebas a todas las personas, pues más o menos, pues tienes que tener una idea, ¿no? ¿Quiénes están infectados? Porque de otra manera, ¿cómo puedes hacer o implementar política pública, ¿no? De salud, si no sabes cuántos están infectados. Ahora, yo hasta donde entiendo también el otro problema de hacer las pruebas es el costo. No son pruebas baratas. O sea, digo, si fueran de bajo costo, yo me imagino que pues no habría problemas en hacer la prueba a los 6 millones, ¿no? El problema es el costo. Entonces, ahora, hasta donde entiendo es racionalizar lo que tienes de recurso para hacer las pruebas en aquellos segmentos de la población que tú sospechas tienen una alta probabilidad de que están infectados, ¿no? Es más o menos como yo podría proponer y saber a ciencia cierta si estas personas están o no están infectadas, ¿no? Porque también así lanzarse a hacer las pruebas a todo el mundo, pues el problema es ese, el costo. No tienen los recursos para hacer la prueba para los 6 millones. Entonces, ese es uno, el costo, y el otro es, pues, las instituciones tampoco te van a poder, ¿no? Manipular, administrar, entregar tus resultados a tiempo, en el tiempo que lo quieras, ¿no? Y hay un problema de logística también, ¿no? No todas tienen la capacidad de hacer estas pruebas, ¿no? Entonces, digo, es un problema no tan sencillo, es un problema bastante complicado, complejo, y sí tiene muchas, pues, por lo que uno lee en las noticias, implicaciones pues más de política también, ¿no? No de política económica, de política pública, sino más bien política ya del otro tipo de política, ¿no? Pero
es que sí, si las personas comienzan, aquí lo ideal sería si las personas comienzan a sentir síntomas de los síntomas que se conocen, y ellos acuden a hacerse las pruebas, y se las hacen las pruebas, y resulta que sí es positivo, o resulta que es no, negativo, pues ya vas descartando, ¿no? Pero entonces ya es un asunto de conciencia ciudadana también, ¿no? Si yo comienzo a sentir fiebre, a tener fiebre, dolor de cuerpo y dolor de garganta, y que son los síntomas que te dicen, ¿no? Indicios de que puede ser, pues vas y te haces las pruebas y asunto, ¿no? Arreglado. Pero si las personas, a pesar de tener los síntomas, bueno, sería en el caso de los asintomáticos, ¿no? Pero si tiene los síntomas, si no vas y sigues con tu vida normal y vas esparciendo el virus por todo el mundo, pues sí, ya es otro problema, ¿no? Y ahí sí no hay política pública que pueda controlar eso. Nos quedan casi 3 minutos de programa, de emisión, y tenemos una última participación de Gerardo Antonio Fuentes García, que nos pregunta si las personas que se realizan la prueba de COVID en hospitales o laboratorios privados están incluidos en este análisis que nos presentó. Sí, sí, porque la base de datos incluye todas las instituciones de salud que forman parte de esta red. Hay IMSS, ISSSTE, Secretaría de Marina, Ejército, Secretaría de Salud, Gobierno Estatal, y las privadas, hasta donde entiendo, sí estaban incluidas en esta base de datos. Ahora, de las que forman parte de la red de la Secretaría de Salud, porque pues igual un hospital que no está registrado aquí en este sistema, pues no va a aparecer los datos aquí. Muy bien, doctor, pues eso serían todas las participaciones de nuestra audiencia. No sé si en los 2 minutitos que nos quedan quiere hacer alguna conclusión. Pues les comentaba, es un trabajo en proceso. Estamos todavía agregándole cosas, metiéndole variables, calibrando el modelo para que los resultados sean robustos, ¿no? Una de las cosas que se busca siempre en este tipo de análisis es que tus resultados sean robustos a diferente tipo de especificaciones, y no sea nomás resultado de una manipulación de datos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos resultados son preliminares. Y nada, agradecerte de nuevo la invitación a ti y a toda la gente de la unidad de difusión, al doctor Guillermo por pues haber sido el host de esta plática, y pues cuando quieran, cuando quieran, y cuando esto se normalice, pues yo voy a estar allá en cátedras para lo que se ocupe. Muchísimas gracias, doctor Cortés. De hecho, comentarle que el Dialogando con, la idea era hacer un programa en vivo acá en CUSEA. Poco a poco nos fuimos acomodando a esta nueva normalidad y bueno, ahora empezamos virtuales, pero con mucho gusto los invitamos a usted, al doctor Sierra, para que en otras emisiones nos acompañen y sigamos contribuyendo, haciendo grande al CUSEA, ¿verdad? Ok, pues muchas gracias. Perfecto. No me resta más que agradecer al doctor Willy Walter Cortés por acompañarnos en esta edición del Dialogando con de este mediodía de jueves 3 de septiembre, al doctor Guillermo Sierra por su moderación y su participación, su tiempo, su esfuerzo, a todas y todos los miembros de la comunidad CUSEA, al rector, a los secretarios, al maestro Samuel Cárdenas, que nos prestó hoy las instalaciones del CIE, que como ven estamos acá en casa. Ya nos vamos poquito acoplando a estar acá dentro de las instalaciones del CUSEA con todas las normas de medida y de seguridad y todo, cubrebocas y estarnos cuidando entre todos, ¿verdad? La sana distancia ante todo. Y pues agradecer entonces la participación de todas y todos ustedes que nos permitieron llegar esta tarde a sus hogares, a sus lugares de trabajo a través del Dialogando con. Nos vemos el próximo jueves en una emisión más. Mi nombre es Edgar Quintanilla. Que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.